Vamos a analizar ahora el conflicto. Ya habíamos de alguna forma elaborado, esbozado un concepto que decíamos que hay un conflicto cuando existe una contraposición de intereses entre dos o más sujetos y que resultan incompatibles entre sí, digamos, diferenciándolo de lo que es propiamente una diferencia. Bien, ¿y por qué surgen los conflictos? Es decir, ¿cuáles son esos factores que contribuyan a que nazca un conflicto o que un conflicto se agrave? Y que de alguna forma los tenemos que tener muy en claro, muy presentes, porque conociendo el origen del conflicto, es que vamos a poder realizar actividades, ya sean de prevención, vamos a poder gestionar o vamos a poder transformar ese conflicto para neutralizarlo. Bien, los factores que se suelen mencionar como factores que contribuyen al surgimiento del conflicto son los que acá estamos mirando en la imagen. Las percepciones que tienen las partes que están inmersas en la disputa acerca del otro, acerca de la situación y fundamentalmente la percepción de escasez o de peligro en la satisfacción de las necesidades globales de seguridad e identidad. Es decir, si yo percibo, y esto, repito, es percepción, no es que sea real, pero basta con que yo tenga miedo de no poder satisfacer mis necesidades. Basta que yo tenga miedo de que me pueda quedar sin trabajo, miedo de que no me suban el sueldo para que me ponga en una situación de conflicto, ¿verdad? Bien, los valores y las creencias que dan lugar a las actitudes también son fuente de conflicto y a partir de allí se genera una serie de actitudes, ¿verdad?, que van a justificar la actuación, es decir, actitudes acción, ¿verdad?, que van a justificar de alguna forma este surgimiento del conflicto. Por otro lado tenemos las posiciones. Las posiciones es el lugar desde que se colocan las partes y que generalmente está muy relacionado a las percepciones que tengan estas partes. Entonces decimos las posiciones, los intereses y las necesidades generan, son fuente de conflicto. Ahora vamos a ver cómo, un poco más con mayor profundidad cada uno de estos conceptos. También la expresión y la gestión de las emociones, eso está clarísimo. Un mal manejo de las emociones o un mal manejo de la comunicación, que es el otro elemento que genera conflictos, indudablemente nos va a llevar a desencadenar o a agravar un conflicto. Bien, ¿por qué decíamos que las percepciones son fuente de conflicto? En primer lugar, partimos de una realidad, ¿verdad? Todos los seres humanos, en menor o mayor medida, siempre estamos tratando de entender todo lo que nos rodea. Es decir, cuando vemos dos sujetos que están discutiendo, ya estamos pensando que están peleando. Si vemos dos sujetos que están abrazados, ya le estamos dando una explicación a eso. ¿Y por qué es que, digamos, por qué es eso? ¿Por qué tratamos de explicar todo? Bueno, por una razón de seguridad, para poder controlar y para poder predecir. Yo si veo al lado mío dos personas que están abrazadas, me voy a quedar tranquila. ¿Por qué? Porque a mí mi experiencia me indica que si hay dos personas que están abrazadas, son dos personas que no me van a afectar, digamos, a través de la violencia porque están ocupadas y están en lo suyo. Ahora bien, si yo tengo dos personas que están en las trompadas al lado mío, yo ya me pongo a la retaguardia, porque en primer lugar voy a tener miedo de que me peguen a mí, sin querer. O puede ser que hasta yo me vea involucrada en esa situación. Entonces, la necesidad de sentirnos seguros, de poder controlar y de poder predecir para nuestra propia seguridad, hasta si se quiere física, es lo que de alguna forma justifique que nosotros entonces manejamos estas percepciones. Y estas percepciones las manejamos ligadas a prototipos que de alguna forma tienen que ver con la memoria.
Todas las personas que están sonriendo, prototipo, son felices. Todas las personas que están llorando, prototipo, son infelices. Y nosotros sabemos que esto no es así. Nosotros sabemos que tenemos que ver, atender el contexto, tenemos que atender los factores situacionales. ¿Qué significa? Pues, si yo veo a una persona llorando a la salida de un examen, bien podría ser que esté llorando porque perdió el examen, pero también podría ser que esté llorando de felicidad porque con ese examen se recibió. Ahora bien, yo veo a una persona que está en un hospital llorando, no voy a pensar que está llorando de felicidad a menos que esté en una maternidad. La tendencia es a pensar exactamente lo contrario. Entonces, nos juegan malas pasadas estos prototipos. ¿Por qué? Porque a veces los manejamos sin contextualizarlos. De repente vemos una sonrisa y pensamos que el individuo está feliz, pero está sonriendo del estado de nervios que tiene. Hay personas que ríen de los nervios. Otro factor que distorsiona nuestras percepciones son las famosas primeras impresiones, es decir, la activación de esquemas mentales. Yo suelo hacer un ejercicio cuando estoy impartiendo el aula de manera presencial, que es hacerles escribir, pero bueno, es un ejercicio que lo pueden hacer ustedes con cualquiera, ¿verdad? Llegan a un lugar y no conocen absolutamente a nadie, pídanle a esas personas que lo describan. Yo lo hice el año pasado, llegué al salón con cara bastante enojada y de persona desagradable, y les pedí que tomaran un lápiz sin decir siquiera buenas tardes o buenos días, y les pedí que escribieran lo que pensaban de mí. Bueno, al margen de que me miraron con cara de como que estaba transitando un delirium tremens, no entendían mucho y les dije, bueno, escriban lo que sientan, que soy antipática, que soy simpática, que soy buena, que soy mala, que soy alta, que soy baja, lo primero que se les ocurra, lo escriben. Y le pedí que lo guardaran. Al finalizar el curso, le pedí a los alumnos que chequearan aquellas impresiones que habían tenido cuando me vieron por primera vez y que ni siquiera yo había establecido ningún tipo de comunicación con la que tenían después de haber transitado durante un tiempo conmigo el curso. Algunos me dijeron que efectivamente eran personas que manejaban todo este tema de las percepciones de una manera muy adecuada y bueno, que coincidían, pero fueron los menos. No creo que fuera ni el 5% de la clase. Hubieron muchos que confesaron que yo tenía unos caracteres bien poco agradables y que a mí me parecía que no se compadecía. Claro, nadie piensa que es antipático, pero bueno, en realidad, digamos, lo importante es que para una gran mayor parte de la clase había una distancia entre aquella primera impresión y la que se había generado luego de un intercambio, de una relación mucho más fluida. Bien, estas primeras impresiones lo que hacen es activar esquemas mentales. Entonces, si vemos una persona que está bien vestida, bien peinada y con prendas que nos parecen caras, nosotros vamos a pensar que es una persona de un alto poder adquisitivo. Y además probablemente eso lo asociemos a otra serie de cosas. Probablemente podríamos pensar que es una persona que tiene una sólida cultura o una sólida formación. Y en cambio, si nosotros vemos a un chico caminando por la calle descalzo, probablemente activemos nuestro esquema mental y pensemos que ni siquiera tiene cultura y que probablemente no tenga buen poder adquisitivo y como consecuencia de eso no esté bien alimentado, no tenga buena salud, etcétera, etcétera. Bueno, esto obviamente genera conflictos. ¿Por qué? Porque nos lleva a que cuando estamos interactuando con el otro y tenemos intereses contrapuestos, si además de eso activamos todos estos esquemas mentales, activamos estas primeras impresiones, quizás podemos ir y empezamos a actuar en consecuencia de eso. Podemos terminar en caminos que no son los adecuados. Y la famosa profecía autocumplida. Es decir, la profecía autocumplida, que el famoso yo te dije, yo lo sabía, lo que yo había dicho. Es decir, que todos solemos, frente a determinadas situaciones, emitir juicios
Y con el paso del tiempo tratamos de chequear, verificar esos juicios. ¿Y qué vamos a decir? ¡Ja! Yo te dije. ¿Cuál es el problema de la profecía autocumplida? Que en realidad, cuando estamos en ese momento, en esa etapa de verificación, o sea, de chequeo, y voy a poner una situación, ¿no? Es decir, eh, imaginemos que entra a la empresa, somos el jefe de personal, y entra a la empresa una persona que no nos resulta simpático, un chico joven que resulta que llega tarde el primer día, ya no nos cae bien, al segundo día lo miramos con cara torcida y vamos y hacemos un comentario. Este no va a durar mucho en la empresa. Sigue pasando los días y bueno, se genera un problema y uno, ante el primer conflicto, ¿qué es lo que va a hacer? Es decir, este chico de patitas a la calle. ¿Por qué? Porque yo te dije que no era bueno. Problema de esto es que en realidad todos tendemos, y esto, miren que esto es base de investigaciones serias, o sea, esto no es una aventura de alguien que escribió un libro de autoayuda, ¿no? Esto es, eh, se maneja incluso desde la neurociencia, cuando se estudia todo el manejo de- de la psicología y el manejo de los individuos, se estudian estos temas. Lo que tendemos es a reforzar, tendemos a buscar todo aquello y a ver solo aquello que nos sirva para darnos la razón. Y dejamos de lado, no vemos y negamos aquello que no coincida con nuestra profecía. Entonces, si por acaso el chico había llegado tarde 5 minutos el primer día porque, por ejemplo, había ido a completar un trámite que en la propia empresa le habían enviado a completar, y resulta que al quinto día el chico, pero el primer día se quedó a trabajar media hora fuera de plazo, más allá de lo que le correspondía a su horario, nosotros vamos a olvidar el día del conflicto la media hora que se quedó fuera de tiempo. Lo único que vamos a recordar es los 5 minutos que llegó tarde. Entonces, todos estos elementos contribuyen a distorsionar las percepciones. ¿Por qué? Porque las personas reaccionan según la percepción de las situaciones y el significado que se le atribuye a esas percepciones es lo que va a determinar las consecuencias que va a tener en el problema. Entonces, la forma de percibir el conflicto, la forma de percibir los objetivos, las intenciones, los motivos del otro, son lo que van a determinar entonces son lo que van a determinar el manejo de toda la situación. Las situaciones de conflicto generalmente se originan a consecuencia de, habíamos dicho, de las percepciones de peligro respecto a las necesidades de seguridad y o a las de identidad. Y aquí tenemos que llamar a Maslow, que es un autor que estudió y llegó a la conclusión de que el ser humano tiende a satisfacer sus necesidades, pero en un orden jerarquizado. Y él, Maslow elaboró una pirámide que es conocida como la pirámide de Maslow, y dice, bueno, el individuo lo primero que le importa es poder respirar. Y lo segundo que le importa es poder alimentarse y descansar y sexo y homeostasis y después que tiene satisfechas esas necesidades básicas, fisiológicas básicas, recién ahí se empieza a preocupar por su seguridad física, el tema de si tiene trabajo, el tema de si tiene dinero o no tiene dinero, etcétera. Es decir, está claro. Es decir, yo antes de preocuparme de si me van a robar o no me van a robar, tengo que tener garantizado mi posibilidad de respirar. Si yo estoy con un respirador artificial, seguro que el empleo ni me va a importar. Bien, entonces así fue elaborando y lo importante de esta pirámide son los escalones. Ustedes ven allí, hay un primer escalón que es la fisiología, o sea, las necesidades más básicas del ser humano. Luego vienen las necesidades de seguridad, luego la afiliación
reconocimiento y por último de todo, por último, la moralidad, creatividad, espontaneidad, la autorrealización, todo aquello que significa autorrealización. Eh, en las situaciones laborales, por ejemplo, se detecta con frecuencia la presencia de percepciones de competencia, escasez de recursos, conflictos de poder, falta de reconocimiento hacia la persona o de autoestima. Eso indudablemente lleva a la lucha por la satisfacción y por lo tanto lleva al conflicto. Y repito, percepción de. Bien, los valores y creencias. ¿Por qué entonces pueden llegar a ser frente de conflicto? Bien, ¿qué son los valores? Empecemos por definirlos. Son atribuciones que hacemos a las cosas. Cuando decimos una cosa es buena, estamos atribuyendo un valor a un objeto o a una persona. Lo mismo las creencias. Las creencias, a diferencia de los valores, son pensamientos que hemos interiorizado. Creemos que cuando el día está gris va a llover. Es un pensamiento que hemos interiorizado y hemos fijado en nuestra psiquis. Los valores se asientan en las creencias que poseemos acerca de la naturaleza de las cosas. Entonces, si vemos a un niño, creemos que es bueno porque el niño por lo general es ingenuo. Allí estamos asignando un valor a un ser humano en función y en relación a una creencia. Por ejemplo, si una persona cree que todas las personas que viven en la abundancia material son superficiales y falta de humanidad, entonces el valor del dinero no va a estar entre las prioridades del que piensa así. Por ende, su comportamiento de la persona que piensa así, no va a estar dirigido a conseguir el bienestar material. De modo que los valores inciden de alguna forma en la construcción de las normas que nos trazamos para vivir nuestra propia vida y las actitudes que vamos a adoptar se van a regular por esos valores y por aquellas normas que nos autoimpusimos en función de esos valores. En consecuencia, si nosotros estamos ante un conflicto porque hay una persona que posee una determinada creencia que eventualmente consideramos inadecuada o errónea, o porque se sustenta en un valor que pensamos no dice relación o habría un quiebre entre el valor y la creencia que le ha dado origen, lo que tenemos que hacer es modificar, si queremos modificar el comportamiento, lo que hay que hacer es trabajar sobre el valor y sobre la creencia que fundamenta el comportamiento. Y en función de eso, entonces podremos llegar a obtener un cambio. En consecuencia, cuando en una organización o en una empresa se dice que a los empleados les faltan más compromisos, lo que hay que incidir o lo que hay que modificar, porque por ejemplo esa es la fuente de conflicto, es cambiar los valores. Para cambiar los valores ya sabemos entonces que tenemos que empezar a trabajar por las creencias. No es que le vayamos a dar una clase a alguien y decir, esta creencia que usted tiene es errónea y esta es la creencia correcta, sino, bueno, debatamos sobre si quienes piensan de tal forma están en lo correcto o están en lo incorrecto, o si quizás deberían cambiar algunas pautas. Si cuando decimos que los empleados tienen que ser más puntuales, en realidad allí no se trata de un tema de valor, un tema de creencia, se trata de un tema de actitud. Si lo que hablamos es que no queremos dar una mala imagen, una buena o una mala imagen es una creencia. Habrá que ver si quien lo dice se sustenta sobre una creencia adecuada o una creencia inadecuada, o si quienes incurren o quienes contribuyen a esa mala imagen, quizás es porque consideran que esa es la imagen adecuada que hay que dar. En consecuencia, es muy importante analizar y saber distinguir los distintos elementos que están detrás del conflicto. Si lo que estamos cuestionando, si el conflicto tiene origen en una inadecuada escala de valores, o si tiene origen en una serie de actitudes inadecuadas, o si tiene origen en una serie de creencias
que no tienen sustento real, ese será el punto sobre el cual tendremos que trabajar. Y esto solo es posible a través de la capacitación, es decir, tendremos que realizar gestiones para desaprender lo que se ha aprendido de forma mal. Obviamente esto, repito, no es que vayamos a dar un manual de valores, un manual de creencias, un manual de actitudes, sino que habrá que generar consensos, habrá que generar debates y seguramente a raíz de esos debates se podrá llegar a una postura más unánime. Otro de los puntos que habíamos reseñado como causante de los conflictos eran las posiciones, los intereses y las necesidades. Habíamos dicho que la mayor parte de los problemas se originaban a través de un cierto temor a la insatisfacción de necesidades o porque nos sentimos amenazados y en consecuencia salimos a defender una posición y en la defensa de la posición es que se origina la actitud. Para aquellos que ya han leído alguna vez, habrán visto la imagen de un iceberg porque es la que mejor representa este tema que vamos a tratar ahora. En un iceberg nosotros apenas vemos una puntita, la gran mayor parte, el fundamento del iceberg está debajo del agua y no es visible a la mayoría de las personas. Bueno, ¿qué es una posición? ¿Qué es un interés? ¿Y qué es una necesidad? De alguna forma de las necesidades ya hablamos, ¿verdad? Cuando hicimos referencia a la pirámide de Maslow. ¿Qué es una posición? Posición es lo que yo digo que quiero. Y eso que yo digo que quiero tiene como fundamento un sentimiento, una creencia, un valor. Cuando en un conflicto yo digo quiero tener un aumento de sueldo, eso es la posición. Cuando en un conflicto o en una situación concreta yo digo quiero salvar este examen sí o sí, esa es una posición, es una expresión de un sentimiento, es una expresión de una creencia o es una expresión de un valor. ¿Y qué son los intereses? Los intereses son el verdadero motivo de por qué quiero eso que digo que quiero, el por qué quiero el objetivo. Entonces, yo puedo decir, quiero un aumento de sueldo, pero evidentemente no es lo mismo decir que quiero un aumento de sueldo porque creo que me lo merezco o porque necesito el dinero para poder darle de comer a mis hijos, ese es el verdadero interés, o porque eh, he estudiado lo suficiente y entiendo que merezco salvar el examen. Entonces, muy importante distinguir entonces entre posición, interés y necesidad. ¿Por qué? Porque de origen el conflicto se desata a partir de posiciones encontradas. Y nosotros tenemos que buscar un punto para solucionar, un punto de encuentro para poder empezar a solucionar el conflicto. Y el punto de encuentro no es que ambos tengan que pensar igual, las partes contrapuestas, sino que bastaría con que en el sector de los intereses, digamos, los intereses de cada una de las partes contrapuestas pudieran compatibilizarse para que podamos, digamos, neutralizar esas posiciones contrapuestas. Si ustedes ven entonces, si ustedes ven, allí en una figura de imagen tenemos que la posición es lo que se ve, es lo que está por encima de todo. En la discusión es lo que escuchamos. Pero cuando por primera vez escuchamos, el patrón escucha al empleado diciendo quiere un aumento de sueldo, no sabe cuál es ese interés. Puede debería salir a buscar cuál es ese interés que está por debajo de esa posición. Bien, debajo de ese interés, dijimos, el interés normalmente se sustenta en una creencia o en un valor. Y por debajo, están las famosas necesidades que son las que tendemos que tender a satisfacer.
¿Qué importancia tiene esta representación que ustedes están viendo? Que por regla las necesidades, las básicas por lo menos, no son negociables. Cualquier negociador que intente solucionar un conflicto a partir de modificar o pretender modificar las necesidades básicas, las básicas me refiero, no va a conseguir ninguna solución de conflicto. En cambio, ya habíamos dicho y habíamos adelantado que las creencias y los valores podrían llegar a ser, podrían condicional, llegar a ser modificables a través de capacitación. En cambio, los intereses y las posiciones son negociables. Sobre ellas es sobre las cuales vamos a tener que trabajar para poder solucionar un conflicto. Hay un ejemplo de un ejercicio que se plantea, que es darle a dos personas una mandarina, el ejercicio de la mandarina, que consiste, y yo se los cuento y le pido por favor que lo intenten hacer con alguien de vuestro entorno, entregar una mandarina, una única mandarina a dos personas y darle instrucciones separadas a esas dos personas, que uno no vea lo que va a leer el otro. A una de las personas se le dice que acaba de haber una guerra, una catástrofe nuclear, que hay solo 4 sobrevivientes de esa catástrofe, los 2 participantes del experimento y la madre de cada uno de ellos. Entonces al participante A la instrucción le dice, bien, usted, su madre, la persona que usted tiene enfrente y la madre de la persona que tiene enfrente son los únicos sobrevivientes, pero su madre solo podría salvar la vida si obtiene toda la cáscara de esa mandarina. Negocie con su oponente. A la otra persona se le da una instrucción por escrito que dice así, su madre, la persona que está enfrente y la madre de la persona que está enfrente son los únicos sobrevivientes de una catástrofe nuclear. Su madre, la madre del participante B, solo se salvaría si puede tomar todo el jugo de la mandarina. Negocie. Bien, en una situación habitual, normal y de alguien que no tenga desarrollado un sentido de, digamos, de la negociación, lo primero que van a, y los invito a que escuchen esa negociación, lo primero que va a decir o que habría tendencia a decir es, quiero la mandarina para mí, y el otro responder quiero la mandarina para mí. Eso, el quiero la mandarina, es la posición. Si ustedes ven, si analizamos la posición, los intereses y las necesidades. La posición, ambos van a decir quiero la mandarina. En cambio, si fuéramos un poquito más allá, intentáramos averiguar los intereses de cada uno, veríamos que son distintos, porque uno quiere la mandarina, pero solo para usar la cáscara, el otro solo para usar el jugo, y ambos para salvar a la madre. Como ustedes ven, la necesidad manifestada es innegociable. Ninguno va a querer negociar la vida de su madre para darla al otro. Ahora queda claro que donde tendríamos que trabajar es en los intereses. Bien, cuando puse este ejercicio entre los alumnos fue muy interesante porque algunos lograron traspasar esa primera fase, digamos, de los intereses y ahondaron, perdón, la primera fase de las posiciones y ahondaron los intereses. Y el mejor subgrupo fue el que me dijo, bueno, nos pusimos de acuerdo, yo me quedé con el jugo, el que necesitaba el jugo para salvar a su madre, yo me quedé con la cáscara, la persona que necesitaba la cáscara para salvar a su madre, y y dijo, y ambos resolvimos plantar las semillas para que hubieran más mandarinas. Y otro dijo, y ambos compartimos la pulpa de esa mandarina. Bueno, este es el kit de la solución de los conflictos. Aquí está la esencia
la esencia de la solución de cualquier conflicto. Dejar de lado las posiciones, si bien es necesario conocer las necesidades para saber qué es aquello, qué tan grave o qué tan inmodificable es esa posición, pero salir a buscar en la búsqueda de los intereses. En consecuencia, la pregunta de qué quiere responde a lo que es la posición. ¿Qué es lo que quiero? Cuando el empleado dice quiere un aumento, normalmente el interés es porque necesita ganar más dinero. ¿Por qué lo quiere? Porque necesita ganar más dinero. Si la necesidad es porque, por ejemplo, su esposa padece una grave enfermedad y no puede trabajar, y necesita cuidados especiales, ese empleado está desesperado porque necesita ganar más dinero, trabajando con estos intereses, el patrón bien podría, si no está en condiciones de darle más dinero, sí tratar de atender a esa necesidad. ¿De qué forma? O con el mismo sueldo facilitarle una reducción de jornada para que este empleado pueda ir a cuidar a su esposa, a atender a su esposa, o quizás facilitarle, no puede darle más dinero, pero sí puede buscar por una vía alterna, darle esa atención que la esposa necesita. Y en consecuencia, ambos tendrían satisfacción, porque el empleado seguiría trabajando la misma cantidad de horas, el patrón no necesitaría desembolsar tanto dinero, pero sí se satisfaría la necesidad que obviamente sería una necesidad innegociable. Otro ejemplo, en una situación, digamos, que vemos tan a cotidiano, los problemas de familia. La señora dice, quiero que me pase una pensión de 50.000 pesos y de ahí no me bajo. El interés, el verdadero interés que hay detrás allí es, te quiero fastidiar la vida. ¿Por qué? Porque necesito que se me reconozca el daño que me hiciste. Si recibo una reparación, quizás entonces flexibilice mis posiciones. Bueno, ¿cómo se podría solucionar? Si vemos que la necesidad de la señora es una reparación del daño que se ha hecho, la forma de solucionar esto podría ser tratar de reparar ese daño que se le hizo, pero no con dinero, no con dinero, de otra forma. Quizás habría que trabajar para que la señora entienda que no se le ha hecho un daño, o tratar de minimizar ese daño que ella percibe, repito, percibe en función de sus circunstancias particulares. Otro ejemplo, el empleado que dice quiero cambiar de sección. ¿Por qué? Porque necesito un cambio. Detrás de todo eso está la manifestación de que odia al jefe, que no lo aguanta más, pero que si lo dice, entonces le hará la vida imposible. Está claro que no todos los conflictos tienen solución, pero alcanzaría con que nosotros minimizáramos el conflicto para que pudiéramos tener una actuación exitosa, o para que neutralizáramos el conflicto para que se pudiera canalizar de repente por otra vía. Cuando en un país los ciudadanos dicen exigimos que nuestra nación sea independiente. ¿Por qué? Porque queremos administrarnos políticamente. ¿Cuál es la necesidad? Tienen una entidad nacional propia y quieren que se salvaguarde, que quede a resguardo esa entidad nacional propia, que no sea tocada o afectada por los de esa nación mayor. Entonces decía, detrás de cada posición siempre hay un interés, y detrás de cada interés hay una necesidad que no podemos desoír. A nivel organizacional, donde los cambios son continuos y por su propia naturaleza provocan temores que tienen que ver con la pérdida de poder o la pérdida de iniciativa, y por otra parte la necesidad de buscar un equilibrio de poder, la percepción de pérdida de poder afecta a varias necesidades básicas que pueden ser resumidas en términos de seguridad e identidad, y que resultan amenazantes tanto para la persona como para el equipo. Entonces, en un intento
de salvaguardar la satisfacción de sus necesidades más elementales, lo que ocurre es que la persona reacciona de un modo que alimenta o bien el nacimiento o bien la escalada de un conflicto. En ese sentido, entonces, es necesario trabajar de un modo preventivo en el marco de los posicionamientos. Y por último habíamos, o penúltimo en todo caso, habíamos hablado de las emociones. Las emociones son respuestas adaptativas que tiene el ser humano, es decir, son reacciones para adaptarse a lo que percibe del medio ambiente, a lo que recibe, y siempre tratando de satisfacer las necesidades básicas, motivan o dan base a una serie de conductas y generan de algún modo, o son producto de algún modo de un aprendizaje. Hay una huella que va quedando, ¿verdad?, como resultado del aprendizaje, y es la reacción que genera es la emoción. Entonces, en los conflictos, estas emociones se generan como reacciones, como defensa, como respuesta adaptativa ante la acción de otro. Por último, un elemento muy importante que después lo vamos a analizar con mayor detención es el tema de la comunicación, porque es vital en cualquier método de resolución de conflictos. Y tenemos que tener en cuenta, vamos a hacer una síntesis pero muy somera, que la comunicación no es únicamente aquella que tiene carácter verbal, la comunicación también tiene carácter no verbal. Y esconder información, amenazar, interpretar, elogiar, cuando en realidad lo único que corresponde es el reconocimiento, etiquetar, insultar, ordenar, utilizar expresiones que descalifican, no minimizan, son formas de comunicación que generan, dan origen y permiten escalar conflictos. Análisis y diagnóstico de los conflictos. Es importante la realización de un buen análisis, de un buen diagnóstico del conflicto para determinar, y como fase previa, para determinar cuáles serán las estrategias de abordaje que utilizaremos para la resolución del conflicto. Cuanto más profesionalmente elaboremos o transitemos por esta fase, mayor chance de éxito tendremos en ello. Vamos a partir de lo que denominamos información inicial. Esta información inicial, entre otras cosas, va a manejar quiénes son los intervinientes en el conflicto. Normalmente pueden llegar a ser dos partes, pero podrían llegar a ser más, es decir, más sujetos involucrados. No hay que confundir los intervinientes del conflicto con otros sujetos que vamos a analizar con posterioridad y que de alguna forma también se involucran en el conflicto, pero no son partícipes, no son los dueños o los titulares de los intereses involucrados. Por otra parte, recordemos que para que haya un conflicto tiene que haber intereses contrapuestos. Es por eso que tenemos que ver, cada parte va a ser entonces la titular de por lo menos un interés en juego y discutido. Traigo a colación el ejemplo que habíamos manejado en algún anterior video, entre la diferencia que hay entre un conflicto y una diferencia. Habíamos dicho, si en una pareja uno quiere ir a visitar a los padres un día y al día siguiente el otro propone ir al cine, allí no hay un conflicto, hay una diferencia, eventualmente podría llegar a haber una diferencia. Ahora bien, eso se puede transformar en un conflicto si esas dos opciones, en lugar de alternativas, se proponen como contrapuestas. O vamos a ver a mis padres o vamos al cine. Allí sí nacería un conflicto. Bien, tenemos que partir de lo que es la narración que nos va a proporcionar cada uno de los involucrados
que no necesariamente son solamente los intervinientes principales, es decir, los afectados principales, los que yo denomino intervinientes. Podría ser que tuviéramos la narración de algún otro sujeto no involucrado directamente con el conflicto. Pero en primer lugar, tenemos que dar importancia a la narración producida por los involucrados o afectados directamente. Y en este punto, no dejemos de lado las opiniones. Si bien nosotros cuando hacemos alusión a esta narración, estamos hablando de hechos, obviamente, pretendemos que nos cuente cuándo pasó, cuándo inició, cómo siguió, qué aconteció, qué dejó de acontecer, estamos haciendo referencia a los hechos. Pero aquí tenemos que dar especial atención a las opiniones que se van a entremezclar en esa narrativa, porque de esas opiniones que surgen mezcladas, a veces hasta con apariencia de narrativa de hechos, es donde vamos a poder extraer material de trabajo. Vamos a poder leer entre líneas cuáles son los valores, cuáles son las creencias que están en juego y normalmente lo que vamos a escuchar son las posiciones. Tendremos que sondear dentro de esta narrativa para descubrir los intereses. O sea que este es casi el material más rico que vamos a recibir como materia prima para trabajar. Obviamente que tratándose de más de un interviniente, si nosotros estuviéramos actuando como mediadores, vamos a tener por lo menos dos versiones, seguramente, de los mismos hechos o de algunos hechos en común. Quizás alguna de estas versiones nos aporten hechos que la otra parte no nos aporta. Si estamos actuando como negociadores, igualmente tenemos que formular esta narración para tratar de objetivarla, para tratar de ver, o si no lo podemos hacer nosotros porque estamos muy involucrados, o pensamos que podemos estar con un enfoque muy subjetivo, podemos pedir a alguien en nuestro entorno que nos ayude a objetivar esa narrativa, para poder contrastar esa narrativa con la del otro sujeto con el cual estemos negociando si se tratara de una negociación. De esa narrativa vamos a extraer un dato importante que es la raíz del conflicto. La raíz del conflicto nos va a determinar la antigüedad que tiene y nos va a incidir, llegada la hora de elegir las estrategias de abordaje, en el tipo de ruta que vamos a diseñar para resolver el conflicto. Y solo por nombrar algunas, no es lo mismo resolver un conflicto que lleva 2 semanas que un conflicto que lleva 2 años. Porque, por ejemplo, el conflicto que lleva 2 semanas probablemente se circunscriba realmente a estos que hoy aparecen como intervinientes directos en el conflicto. Pero el conflicto que lleva 2 años puede tener muy disimulado otro tipo de intervinientes que puedan estar actuando desde la sombra, puesto que no se resolvió su problemática y estén de alguna forma incidiendo. Y son sujetos que hoy vamos a tener que tener en cuenta. Piensen en los grandes conflictos, piensen que incluso que han habido en el país, que empezaron siendo por problemas de algunos sujetos y que se han ido incrementando con el tiempo y hoy a la luz pública aparecen ciertos sujetos, pero que originalmente tenían otros que participaban también. El siguiente elemento que vamos a tener que medir es la intensidad de ese conflicto. Y vamos a decir que es un conflicto de baja intensidad cuando no media violencia y a lo sumo es verbal, pero muy suave, y
porque este tipo de conflicto de baja intensidad normalmente se basa en intereses que son normalmente negociables. Un conflicto de mediana intensidad es cuando la violencia ya se presenta mediante hostilidades mucho más frontales, negativas, descalificaciones, críticas públicas. En este caso, en un conflicto de mediana intensidad, es necesaria la presencia de un mediador profesional. Aquel otro, el de baja intensidad, podría ser directamente manejado por los propios involucrados. Ya un conflicto de alta intensidad es un conflicto que supone un elevado nivel de violencia y va a requerir la intervención de expertos. Hay agresiones de tipo física, agresiones morales, psicológicas, móvil, etc. Otro ítem a tener en cuenta cuando estemos haciendo el diagnóstico es el nivel, que puede ser un conflicto intrapersonal, intergrupal, interpersonal o transversal. Un conflicto intrapersonal no va a dar lugar a gestión de tipo alguno, ¿verdad? Porque un conflicto intrapersonal es cuando yo misma no tengo claro qué es lo que quiero, si quiero ir a dar clases o si quiero acostarme a dormir. Eso es un conflicto intrapersonal, adentro de la persona y esto no es tratado, digamos, más allá de la esfera psicológica, ¿verdad? Un conflicto interpersonal, perdón, quiero hacer una aclaración, un conflicto intrapersonal puede incidir, sí, y puede tener secuelas hacia la organización, hacia el resto del propio sujeto involucrado. ¿Por qué? Porque puedo tener un conflicto, digamos, tener una persona, estar ante una persona conflictiva que puede generar desacomodamiento. Si se detectara el conflicto intrapersonal, la solución sería bastante más simple, porque lo que haríamos sería derivar a esa persona a un tipo de ayuda profesional que le resolviera el problema, pero estaríamos allí más bien en el área, evidentemente, del consejo. Desde lo organizacional se abordaría desde otras formas. Tenemos una persona que tiene problemas consigo misma, se abordará desde la técnica de las relaciones laborales como un problema más de índole laboral que se tenga con una persona puntual. Bien, un conflicto interpersonal es cuando involucra a dos o más personas, pero no trasciende al grupo. El ejemplo típico son dos compañeros de sección que están teniendo un conflicto. Esto no significa que no haya que resolverlo, sino todo lo contrario, porque si no lo resolvemos, probablemente de interpersonal se termine transformando en intergrupal. Intergrupal será aquel conflicto en el que se enfrentan o coliden los intereses de dos o más grupos. Y transversal sería el caso de que ese conflicto atravesara más de una capa de la organización, por ejemplo, los operarios contra la dirigencia, etc. En cuanto a dimensión, el conflicto puede ser pequeño, mediano o grande, sin perjuicio de que esto no es una clasificación que no se pueda modificar, la usamos, digamos, como para manejo consumo interno y en función un poco de lo que se maneja a nivel de los estudios en general. Se diría que un conflicto es pequeño cuando involucra de una a cuatro personas, podría decirse que es mediano cuando involucra de más de 4 personas a 10 y sería grande cuando involucra más de 10 personas. En cuanto a la naturaleza del conflicto, el análisis que se debe hacer es si se trata de un conflicto de intereses, si es un conflicto de necesidades, un conflicto de valores, de creencias, etc. ¿Y por qué esto es importante? Porque pudiera llegar a ser que sea un conflicto de intereses y nosotros ya sabemos anticipadamente que usualmente este tipo de conflictos tiene una salida mucho más
fácil. En cambio, cuando lo que se trata es de un conflicto de necesidades, al margen de que el abordaje tiene que ser diferente, ya estamos sabiendo que va a ser bastante más complejo de resolver. Tenemos que entonces determinar, y punto muy, muy, muy importante, es que quizás para algunos, para alguna de las versiones, alguna de las narrativas, lo visualiza el conflicto como un conflicto de intereses, y en cambio la otra parte o las otras partes involucradas lo visualizan como algo totalmente distinto, como que están frente a un conflicto de necesidades. Nosotros, si estamos desde una óptica más alejada, como podría llegar a ser la de un mediador, tendremos que entonces tratar de, primero, ver qué es lo que cada parte está viendo, está creyendo que es. Y segundo, tratar de determinar lo más objetivamente lo que efectivamente es. Tendremos que ver cuáles son los elementos tangibles del conflicto, cuáles son esos elementos que son visibles, es decir, elementos prácticos. Por ejemplo, en un contrato, un elemento tangible es el plazo por el cual se va a contratar. Va a ser el término del acuerdo, es decir, el precio, qué condiciones, cuando entrego el producto, cuando no entrego producto. Si es un contrato laboral, bueno, cuándo empieza a regir, cuánto me van a pagar de sueldo, por cuánto tiempo es el contrato, ¿verdad? En qué lugar voy a trabajar, cuáles son las condiciones. Esos son elementos tangibles que podrían ser elementos involucrados directamente por el conflicto. Por ejemplo, ahora en el conflicto de los cirujanos que se plantea, un elemento tangible que se plantea son las condiciones de trabajo, si contratan presupuestados, si es un régimen diferente al del funcionario público. Esos son elementos tangibles. Hay otros elementos, no menos importantes, que son los elementos intangibles, que son bastante menos visibles y que se podría hasta llegar a decir que son de orden o de índole psicológica. Por ejemplo, quiero ser justo, o el conflicto se plantea porque el otro es injusto. Yo actúo de determinada manera porque quiero crear un precedente, o no quiero acceder a las peticiones de la otra parte porque generaría un precedente que a mí no me interesa. Imaginen, hay un conflicto en una empresa con un empleado y por ahí de repente al patrón le resultaría mucho más simple darle a ese empleado lo que le está solicitando porque le solucionaría el problema, y estar involucrado en este conflicto le hace perder tiempo y dinero. Ahora bien, el patrón o la dirigencia podría entender, sí, pero si yo hago esto con este empleado, genero un precedente que a mí no interesa, porque pasado mañana tengo a otro empleado y traspasado tengo al resto de la empresa, al resto del equipo de trabajo solicitándome lo mismo. Creo un precedente. En consecuencia, eso determina que yo no quiero crear precedente y por eso no estoy accediendo a las peticiones de la otra parte. Eso es importante tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque por allí podría estar la salida. Si descubrimos eh, que este, vamos, patrón, que estamos manejando el ejemplo, estaría dispuesto a acceder y no lo hace por el precedente, seguramente vamos a estar en mucho mejores condiciones de buscar una salida y satisfacer eventualmente los dos puntos que si no conociéramos que ya tiene una predisposición a solucionar el conflicto. Otro ejemplo, salir mejor que el oponente, y esto lo vemos sobre todo en el área comercial, se ve mucho. Quiero salir mejor que el oponente, sobre todo cuando las relaciones se tensan a tal punto que llega un momento y dice, yo a este no le voy a dejar salirse con la suya, ¿verdad? Parecer duro y fuerte, podría ser otra postura, ¿verdad? O una cuestión de principios. Estos son mis principios, en esta empresa los principios son esos, yo no negocio. Bien, esto que son elementos intangibles, pueden llegar a ser traducibles en elementos tangibles. Por ejemplo, el ser justo
lo podríamos utilizar para determinar, por ejemplo, el precio de un salario, el plazo, las condiciones, etc. Entonces, ustedes están viendo la importancia de estos elementos intangibles porque nos van a aportar insumos para transformarlos en elementos tangibles de conflicto que contribuirán al diseño de alguna propuesta concreta. Una vez que tengamos esa narrativa simple y el análisis de estos elementos, vamos a sentarnos a trabajar en los objetivos para la resolución de este conflicto. Y entonces vamos a clarificar y a distinguir. Por un lado, las posiciones. Tenemos que tratar de ser lo más precisos en cuanto a cuáles son las posiciones de las partes. Y en este punto en particular sugiero no hacer ningún aporte. Si la parte dice, yo quiero un aumento de salario, poner posición, fulano quiere aumento de salario. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos a cambiar, podemos estar sin querer tergiversando cuál fue la idea original. Ya lugar para aporte viene en todo lo que sigue, en los intereses, valores, creencias y necesidades. Entonces, repito, posiciones, pongamos qué es lo que cada parte está diciendo que quiere. Limitémonos a transcribir lo que cada parte enuncia que quiere, porque de última, como ustedes ya saben, no es lo más importante la posición. Es más, la posición la vamos a utilizar como un insumo para trabajar en los intereses, pero no es el foco. El foco van a ser los famosos intereses que sobre ellos vamos a tratar de negociar. Bueno, los intereses ya habíamos dicho que es aquello que la parte en conflicto realmente quiere. Entonces ahí vamos a empezar el listado de todas aquellas cuestiones que constituyen los intereses en este conflicto. Y lo vamos a hacer, esta lista la vamos a hacer para todas las partes intervinientes. Si tenemos un conflicto en que hay tres partes en conflicto, vamos a hacer este mismo análisis para la parte A, para la parte B y para la parte C, si estamos como mediadores. Si estamos en un conflicto en el que estamos actuando como negociadores, vamos a tratar de ser objetivos en el relato y en el análisis diagnóstico en estos puntos, con lo que tiene que ver con nuestra parte y con lo que tiene que ver con la otra parte. Obviamente que la otra parte, la parte contrapuesta, no va a venir con una hojita y entregarnos, como siempre le digo a los estudiantes de procesal, el cliente cuando viene al escritorio no viene con una carpeta bajo el brazo y dice, me chocaron en la esquina, toma acá adentro, tiene la prueba de la policía técnica, tiene el nombre de los testigos, de la apellido. No, el fulano viene con un cuento, una narrativa, una historia de vida. Acá es lo mismo, las partes en conflicto vienen con una historia de algo que pasó y un problema que tienen que solucionar, o por lo menos hay uno que quiere solucionar, el otro quizás no tenga mucha voluntad, pero bueno, vamos a tratar de solucionar el conflicto. Entonces, en la otra parte, si nos entrevistamos, porque ya hemos tenido entrevistas y sabemos qué es lo que más o menos piensa, no nos va a dar una hojita en que diga punto 1, posiciones, punto 2, intereses, listadito, punto 3, valores y creencias. No, olvídense. La otra parte, a lo sumo, lo que nos va a dar nos va a transmitir cuáles son sus posiciones. Nosotros, en función de nuestra profesionalidad, de nuestra experiencia, vamos a tratar de determinar los intereses y mediante comunicación, obviamente mediante la comunicación. Podemos por ahí tener certeza de ciertos intereses y podemos tener dudas en cuanto a otros. Bien, en cuanto a las dudas, las vamos a resolver con técnicas de comunicación una vez que tomemos el contacto. No perdamos el foco de que en este momento estamos a solas realizando ese diagnóstico y estamos trabajando en lo que viene a ser la información inicial. Después, cuando terminemos de preparar esto, vamos a ver cómo sigue la preparación. Pero, repito, acá vamos a poner qué es lo que tengamos. Lo mismo para los valores y las creencias. ¿Por qué? Porque
como ustedes bien saben, muchas veces los valores que manejamos, las creencias que tenemos, determinan el tipo de posición y determinan de alguna forma las posturas iniciales. Y obviamente las necesidades, quizás si nosotros tenemos claro cuáles son los elementos que están en juego, las posturas iniciales, las posiciones, probablemente las necesidades nos sea bastante más fácil recomponer o adivinar en función de ponernos en el lugar del otro. Si yo estuviera en el lugar del otro y el otro lo que está reclamando es un salario, bueno, eso es una necesidad vital del ser humano, ¿verdad? Si yo estuviera en el lugar del otro y el otro está reclamando un ascenso, allí lo que hay en juego es una necesidad de reconocimiento y de repente el sueldo no tiene absolutamente nada que ver porque la necesidad de reconocimiento, como ya tratamos en su momento, está en una escala bastante superior y normalmente no se soluciona con dinero a cambio, se soluciona con reconocimiento. Si ese reconocimiento no lo podemos dar por esta vía, ya veremos en su momento por qué otra vía. Por eso es tan importante determinar qué tipo de necesidad está en juego. También en este análisis preliminar vamos a consignar todos los elementos circunstanciales que puedan tener que ver con este conflicto y con esta narrativa inicial. Ejemplo, no es lo mismo un conflicto del gremio de los maestros a mitad de año que un conflicto que cuando comienzan las clases. No es lo mismo, porque la urgencia es resolverlo diferente. No es lo mismo un conflicto en el tercer año de un gobierno que un conflicto previo a una rendición de cuentas o a la fijación del presupuesto quinquenal. Entonces, estos elementos circunstanciales nos van a incidir, en este ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, en el tiempo y en el plazo que dispongo para resolver el conflicto satisfactoriamente. Bien, una vez que tengamos esa serie de elementos, vamos a ver que aún nos hace falta recabar información. Y esta información es precisa para que organizada adecuadamente, podamos persuadir a la otra parte a que interprete el conflicto de acuerdo a nuestra propia percepción. No para que la otra parte se transforme en nosotros, porque nunca lo va a hacer, sino para que entienda nuestra postura. Para que entienda nuestra postura. Bien. El primer elemento muy importante de esta información a recabar, que obviamente no nos va a venir a contar el oponente, si es un oponente directo, es el poder. Y el poder desde distintos ángulos o de distintas esferas. Puede haber un poder de tipo material. Ejemplo, poder material ejerce un patrón sobre un trabajador. Poder de tipo material ejerce ciertas organizaciones sobre otras organizaciones. Un sindicato de gremios sobre un sindicato de base. Son el tipo de poder que existe. Porque está el despejar estos elementos nos va a ayudar a determinar quiénes más están de alguna forma alcanzados o involucrados indirectamente en este conflicto y que probablemente sean elementos que tengamos que tener en cuenta. Si yo estoy negociando con un sindicato de base, pero supiera que se requiere el sindicato del gremio, el consentimiento del sindicato de gremio para que se apruebe algo, evidentemente en mi estrategia tengo que considerar ese elemento, sea por un tema de tiempo o sea para que la propuesta sea compatible con las necesidades de ese gremio.
El poder también puede ser afectivo, cuando alguien impone desde lo afectivo una determinada conducta o una determinada solución. El poder también puede ser ético o puede ser, digamos, ejercido desde el punto de vista moral, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir despejando estos ítems para tener más claro el panorama de dónde estamos parados. Cuando hablamos de grupos, recuerdan que al principio yo dije que necesariamente los intervinientes de conflicto son aquellos que tienen sus propios intereses involucrados o en juego, pero que podían haber otros sujetos que sin ser intervinientes directos también incidían o estaban a esta fiesta que estamos armando, que bueno, de fiesta no tiene nada, pero era una metáfora de conflicto. Bien, los grupos en primer lugar pueden ser lo que llamamos grupo cliente. Grupo cliente le denominamos a aquel para el cual estamos trabajando. Puede ser que estemos trabajando como negociadores y solo como negociadores. Es decir, si a mí me contratan para que negocie en representación de una empresa, de un grupo de compañeros de trabajo, etcétera, allí el que está actuando como negociador va a tener un grupo cliente. El mediador no tiene grupo cliente. El mediador lo que tiene son partes ante las cuales va a mediar y la relación es completamente diferente. En el grupo cliente, que tiene de positivo que va a ayudar a definir los objetivos que se quieren alcanzar y como contrapartida va a estar todo el tiempo evaluando la gestión de ese negociador, tiene como característica de ser no razonable. Es decir, los grupos clientes normalmente piden cosas y piden cosas que se pueden dar o que no se pueden dar, que se pueden conseguir o no se pueden conseguir. Van a querer siempre más. En consecuencia, el problema que se nos presenta es que por consecuencia de ello, el grupo cliente va a tener que, o nosotros vamos a tener que tratar de manejar esas expectativas para que no se consoliden. Porque si el grupo cliente se da una expectativa a sí misma, fija una expectativa no razonable, en la medida que nosotros nos manejemos eso, esa expectativa con el tiempo se va a ir consolidando. Y entonces en la primera reunión va a decir, yo quiero el 20% de aumento de sueldo. Nosotros vamos, negociamos, volvemos y decimos, no, pero yo quiero el 20%. Le decimos, pero mire que conseguimos 6 meses de licencia anual, paga. No, yo quiero el 20% de aumento de sueldo. Y se olvida que con los 6 meses de licencia podía estar trabajando en otro lado. Yo quiero el 20% de aumento de sueldo. Bien, tenemos que manejar esa expectativa y la única forma de manejar estas clientelas es mediante el manejo de información realista y constante sobre la marcha de la negociación. ¿Sí? Tenemos que tratar de mantener informado. Y acá, porque el uruguayo sobre todo está muy acostumbrado, sobre todo en materia profesional, de prometerle al cliente incluso cosas que ni siquiera sabe si va a poder conseguir. Ah, no se preocupe, yo se lo consigo, no se preocupe. Y no digo que hasta se haga con mala intención, muchas veces se hace con muy buena intención, con una intención de resolver el problema, de que yo me encargo de todo, no se preocupe, descánsese, yo soy el papá bueno, le voy a conseguir todo lo que usted quiere. El problema es que después vamos a la arena de la batalla y no conseguimos todo lo que queremos, conseguimos lo que podemos. Entonces es buena cosa manejar desde lo profesional y no prometer aquello que de antemano se sepa que no se va a conseguir, ni comprometer expectativas a tan alto nivel que luego termina jugándonos en contra. Mejor decir, prometer lo que se pueda conseguir, que es tratar de hacer lo mejor posible. Eso sí podemos, eso sí está en nuestra esfera de decisión. Bien, aparte de no ser razonables, el grupo cliente
tiene otro problema u otra característica más que problema, es que está permanentemente controlando al negociador. Y ese control, ¿cómo se usa? Mediante evaluación. Es decir, si le va bien, felicitaciones, beso, aplauso, medalla y beso, como dice el refrán. Si le va mal, lo desplaza o lo castiga, manda a otro negociador, o le cambia de lugar, o en lo sucesivo lo aleja de este tipo de tareas. Entonces, decía, esa es la contra. Otra característica del grupo cliente es que va a estar permanentemente limitando la autoridad del negociador. Y eso puede jugar en contra, pero también puede jugar a favor. ¿Por qué? Porque puede ser una vía de escape para el negociador plantear que tiene que consultar con su cliente. Otro, no diría sujeto, porque puede llegar a ser hasta un conjunto de sujetos, un grupo de sujetos, pero sí, detrás de esto obviamente hay personas, que es lo que denominamos tercera fuerza. Tercera fuerza es aquel grupo que, llegado el momento, puede jugar a favor o en contra de una de las partes involucradas en el conflicto. El ejemplo típico es la opinión pública. De repente la opinión pública no es ni mi cliente ni es uno de los sujetos intervinientes, pero vean ustedes si interfiere o no interfiere en los conflictos que hay. Vaya que se interfiere, y mucho. También podrían ser los medios de comunicación, o podría ser otro ejemplo. Hay un conflicto en una rama, no sé, en la rama de la enseñanza, y resulta que la rama de la construcción, que no está involucrada en el conflicto, no tiene nada que ver, es una tercera fuerte porque, por ejemplo, se adhiere al paro y es un paro en adhesión. Eh, matan a un taxista, hace paro el gremio de taxistas, reclamando mayores normas de seguridad, etcétera, etcétera. Bien, se adhiere el gremio de los conductores de autobuses, se adhiere todo el PIT-CNT. ¿Es tercera fuerza? Sí, claro que es una tercera fuerza, que incide en ese nuevo conflicto que ha surgido a raíz de las demandas por mejora de seguridad. Bien, el otro punto, y por qué, vuelvo a repetir, si eso es un poco pesada con esto, yo lo sé, pero bueno, es importante que lo diga. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque cuando hagamos la propuesta de solución, esa propuesta tiene que ser compatible con todos estos sujetos o con la incidencia que están teniendo todos estos otros sujetos en el propio conflicto. Evidentemente, si luego de un conflicto, como este último ejemplo que le acabo de dar, la propuesta al gremio de los taxistas ante la demanda de resolución, de mejoras en la seguridad, no satisface mañana a esos otros gremios que han apoyado y que ya están alertados de la situación, lo más probable es que no prospere. Lo más probable es que no prospere. Entonces, es muy importante, repito, tener en cuenta estos otros elementos que normalmente se desconocen. Y porque además el afectado directamente, en el ejemplo, el gremio de los taxistas, en cuanto vea que no satisface, sabe que va a contar con el apoyo de esos otros gremios y en consecuencia lo único que va a hacer es endurecer el conflicto y va a provocar la escalada del conflicto y eso no lo queremos. Tenemos que ver cómo desescalamos el conflicto para poder llegar a una solución. El otro elemento a tener en cuenta es el de la legitimidad. La legitimidad proviene, o sea, es la autoridad que otorgan el respaldo de ciertas reglas que juegan a mi favor, o el respaldo que podría incluso trascender a lo meramente económico, podría ser un respaldo de tipo social o de tipo político. Y esa legitimidad va a determinar que el que la tenga va a detentar mucho poder.
Ejemplo, si en un conflicto entre el Poder Ejecutivo y un sindicato, ¿quién tiene mayor legitimidad? Obviamente que lo va a tener el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque jerárquicamente está por encima, porque tiene todo un montón de normativa que lo va a estar respaldando. En consecuencia, el sindicato tiene que tomar ese dato como un dato de la realidad para saber que puede tirar la cuerda hasta cierto punto, pero que si tensa la cuerda y el otro desea ejercer hacer valer su legitimidad, va a terminar imponiendo su propia solución. Esa legitimidad no siempre está dada por una jerarquía, una relación jerárquica. Esa legitimidad puede venir, como decía, por un orden normativo. Sí, y no necesariamente estoy hablando, puedo hablar de una ley, de la Constitución, o puedo estar hablando de una resolución del Consejo de Salarios. Si por Consejo de Salarios se determina eh, que todos los, o, no sé, que hay que dar un 20% de aumento y en la empresa se determina que solo va a dar el 5% de aumento de salario, sabe que esa petición o ese grupo de empleados que está peticionando el 20% de aumento tiene una legitimidad que es el respaldo de una resolución que de algún modo se le va a imponer a ese empleador, sobre todo obviamente si pertenece a ese grupo rama al cual se llegó el acuerdo. Bien, tenemos que conocer quién tiene poder, porque si por ventura no tenemos ese poder, es decir, somos la parte débil de la relación, tenemos que ver cómo contrarrestamos ese poder. Y eso se va a ver y se va a diseñar a la hora de elaborar las estrategias. Pero es un dato que tenemos que manejar. Y si aún teniendo nosotros el poder en la parte débil es la otra, tenemos que saber y diseñar para prevenir las eventuales incidencias de conflicto, cómo podría la parte débil estar pensando en contrarrestar ella esa ausencia de poder. ¿Qué cosas podría hacer esa parte débil para quitarme o para contrarrestar o para minimizar mi legitimidad? Otro ítem muy importante es el de los tiempos y los plazos, y sobre todo en el Uruguay, ni que hablar. Los tiempos y los plazos juegan un rol muy importante en la resolución del conflicto. No es lo mismo saber que no tengo tiempo, no tengo un plazo para resolver este conflicto, que saber que el conflicto lo tengo que resolver, porque si no resuelvo el conflicto de los maestros antes del primer día de clase, el primer día de clase no hay clases. O en el conflicto que estamos transitando ahora con el tema de los cirujanos, que si no resuelvo el conflicto de los cirujanos, quizás no haya quien opere en los hospitales. O si desde el otro ángulo, si estoy haciendo una serie de demandas, planteando una serie de reivindicaciones y las quiero lograr en la rendición de cuentas, y sé que si no la aprueban en la rendición de cuentas ya, por más que quieran, no van a poder hacerlo hasta la siguiente rendición o hasta el presupuesto, el siguiente presupuesto. Entonces sé que el tiempo que tengo para negociar y conseguir lo que yo quiero finaliza el día tal. Eso es un tiempo que va a determinar las formas en que vamos a ir diseñando las estrategias y las decisiones. Decía sobre todo en Uruguay, porque a los uruguayos si nos dan un año, vamos a salir a buscar la solución la última semana. Si nos dan una semana, el último día. Y si nos dan un día, en el último minuto. Bueno, en consecuencia, si nosotros estamos queriendo trabajar profesionalmente esto, eso es uno de los datos que tenemos que tener en cuenta para utilizarlo a nuestro favor y no a nuestra contra, porque si es de nuestro interés obtener una solución de conflicto, lo que no podemos hacer es esperar precisamente al último minuto.
también puede ser usada como una herramienta esta circunstancia. Si yo veo que la otra, imaginen un conflicto en que no tengo plazo, yo veo que la otra parte dilata, dilata, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, ¿verdad? Un conflicto o una negociación. Estoy negociando el precio de la casa que quiero comprar, ¿verdad? Resulta que, o la que quiero vender, soy yo la que quiero vender. Tengo un comprador que da vuelta y tiene un mejor precio que un segundo interesado. A mí me interesa este primero, pero resulta que el problema es que está dando tanta vuelta que estoy corriendo el riesgo de perder el segundo interesado y es un año que la tengo a la venta. Entonces lo que hago es uso allí como una herramienta para incidir en la decisión. Le digo, bueno, mire, lo espero hasta el miércoles de la semana que viene. Yo tengo una segunda propuesta y si el miércoles de la semana que viene usted no adoptó una decisión, yo voy a concretar con el segundo interesado. Es decir, no solo es negativo, sino que puede llegar a ser positivo y por tanto tiene muchos elementos para aportar a una estrategia de abordaje de la resolución del conflicto. Lo otro que ya tendríamos que ir empezando a imaginar, sin perjuicio de lo cual esto merece un tratamiento independiente, que lo vamos a hacer recién después, recién después, llegada la hora de diseñar o determinar qué estrategia vamos a seguir, la consideración de las alternativas posibles para resolver este conflicto. Ya tenemos la lista de objetivos, es decir, ya sabemos cuáles son los intereses, las necesidades, eh, sabemos quiénes son los sujetos que están delante, los que pueden figurar detrás, sabemos qué poder tenemos o qué dejamos de tener, sabemos la intensidad, la dimensión y la naturaleza del conflicto, pero ahora lo que necesitamos es empezar a manejar alternativas, o por lo menos una primera lluvia de ideas alternativas. Y cuando manejemos todas las alternativas, allí vamos a elegir cuál es la mejor. ¿Cuál es aquella alternativa, la MAM, ¿no? El mejor acuerdo de negocios, la mejor alternativa para un acuerdo de negocios? Vamos a ver cuál es aquella alternativa que de no salir las primeras que yo tengo en la lista, sería la que mejor me contentaría. Entonces, si hacemos una lista de posibles soluciones y esa lista está integrada con 8 ítems, nosotros vamos a averiguar por fuera de este grupo, por fuera de este conflicto. Soy un conflicto soy el grupo A y tengo un conflicto con el grupo B. Y tengo una serie de demandas y tengo una serie, digamos, de posibles soluciones a las demandas que planteé para resolver los intereses. Yo pido aumento del salario, pero estaría dispuesto como alternativa, si no me dan aumento de salario, a disminuir la cantidad de horas trabajadas. O, otra alternativa, estaría dispuesto, si no me dan el aumento del 10% que quiera, aceptar que a cambio de ese 20%, ese que dije, del porcentaje de aumento del salario, estaría dispuesta a aceptar que le pagaran la sociedad médica a toda mi familia, se hicieran cargo de la salud de toda mi familia, o que se hicieran cargo de la educación de mis hijos. Bien, esas son alternativas. Y ahí esa es la lista que tenemos que producir, es decir, yo quiero esto y frente a estas reivindicaciones o a estas demandas, al costado yo voy poniendo cuáles son las alternativas. Si no me dan esto, podría aceptar esto otro. Pero, tengo que diseñar un plan B. Es decir, si esto no me sale, ¿cuál es la mejor opción que tengo a falta de esto, ¿verdad? Que la alternativa, la mejor alternativa para un acuerdo, siempre va a ser una opción de las alternativas, va a ser uno de esos ítems, pero va a ser la mejor, va a ser la mejor. En este ejemplo que yo estoy manejando,
Si lo que estoy reivindicando es un aumento de salario y manejé como alternativas, que me dieran, por ejemplo, que se tomara a cargo el costo de la atención de salud de mi familia o el costo de la educación o la reducción del horario de trabajo, también podría considerar como mejor acuerdo de negocio conseguir otro trabajo en que me paguen lo que yo quiero. Sí, que es la mejor alternativa. Bueno, va a pasar a ser la mejor alternativa cuando me dé lo mejor que podría conseguir si no obtuviera aquello que originalmente estaba planteando. Pedí el 20% de aumento de sueldo. En el listado de alternativas planteo la reducción de la jornada laboral en 2 horas, por ejemplo. Bien, tengo que ver qué me conviene más, si tener otro trabajo por el 20%, con un 20% de aumento de sueldo, o quedarme, si no me dieran en la empresa donde trabajo ese 20%, o quedarme con la jornada laboral reducida en 2 horas. Quizás a mí me convenga quedarme con una jornada laboral reducida en 2 horas, porque no cambiaría de trabajo, no tendría, este trabajo me queda cerca de mi domicilio, por ejemplo, el otro podría estar más lejos, podría tener más costo de traslado o más tiempo para llegar al segundo trabajo, si bien me dan un 20% de aumento de sueldo. En consecuencia, entonces, yo voy a hacer un listado de intereses en un orden de reivindicaciones, como quieran plantear, en un orden de importancia. Voy a generar una serie de alternativas para cada uno de esos intereses y voy a tener como que ese listado de alternativas podría constituir incluso lo que llamamos un plan B, pero sí voy a tener una opción fuera de este conflicto. Tengo que buscar una opción. Si a mí no me solucionan el problema, ¿cuál es la mejor opción que tengo fuera de la negociación con esta misma gente que estoy teniendo? ¿Por qué? Porque eso va a marcar el límite. Si yo sé que fuera de esta empresa nadie me va a dar un 20% más de lo que hoy gano, pero sí están dispuestos a darme o podría llegar a conseguir un trabajo que me genere un 10% más de lo que hoy gano, ¿verdad? Esa va a ser una mejor alternativa. Es una alternativa, o sea, entra dentro del rango de alternativas, pero no es una alternativa con este grupo, con esta contraparte que estoy teniendo hoy. Entonces, a mí me puede servir todo dentro de la negociación con esta misma empresa, todo aquello que sea mejor que un trabajo en el que me den 10% más de sueldo. Ya donde no me den algo que equivalga a mi actual salario más un 10%, pasa a ser una peor alternativa. Y entonces yo tendría que no aceptarlo, puesto que tengo esa oportunidad de ganar el mismo sueldo. Voy a llevarlo sin calcular porcentaje, voy a llevarlo a un número. Hoy gano 10.000 pesos por mes. Y estoy pidiendo que quiero, porque entiendo que tengo capacitación, etcétera, etcétera, por las funciones que desempeño, tendría que ganar 15.000 pesos. Resulta que me podrían salir los números si en vez de pagarme 15.000 pesos, toman de su cargo el pago de la atención de salud de 2 de mis hijos. Porque en números, si yo tuviera que salir a pagar, en realidad estaría en esos 15.000. De hecho, yo quiero ganar esos 5.000 pesos más para poder pagarle la atención médica a 2 hijos, que hoy, por ejemplo, no me lo cubrirían en el trabajo. Bien, no, quizás no sea el mejor ejemplo, pero tómenlo como un ejemplo, como un ejemplo nada más, efecto didáctico. Bien, una opción que manejé es que me reduzcan el horario de trabajo. En vez de 8 horas,
voy a trabajar 5 horas. Yo con esas 3 horas de diferencia podría llegar a tener un segundo trabajo, o quizás me podrían pagar horas extras, o si el problema es que en vez de cubrir con esos 5.000 pesos que estoy pidiendo, en vez de cubrir la salud, lo que hace es servirme para pagar la guardería de mi hijo. Pero resulta que yo trabajo 3 horas menos por hablar con mi esposo, y entonces mi hijo lo puedo cuidar en casa, no lo tengo que mandar, tiene 1 año, no lo tengo que mandar a una guardería. Bien, pero si yo me entero que por fuera de esta empresa podría perfectamente, o tengo una propuesta, una oferta de trabajo en que me pagarían 13.000 pesos, no, no tengo por qué aceptar nada que equivalga a menos de 13.000 pesos. Ese es mi límite, 13.001. Si me dan cualquier solución que equivalga a 13.001, la tomo. Si no, lo que tengo que hacer es aceptar la oferta de 13.000 pesos del otro trabajo. Bien, las otras preguntas que tenemos que hacernos después que hayamos tratado todos estos elementos es: ¿qué más puedo necesitar saber? ¿Dónde? ¿Con quién lo consigo? ¿Y cómo lo consigo? Es decir, ¿esto es información disponible en Internet? Bueno, voy a Internet. ¿Esto es información que puedo obtener de determinadas personas claves? Bueno, ¿cómo voy a ir a hablar? ¿Quién me tiene que hacer un contacto? ¿Cómo consigo una entrevista? Etcétera. A partir de allí vamos a ir pensando, pero todavía, digamos, pensando a nivel general, todavía no ya a nivel más estructurado, es cómo voy a defender mi posición inicial, es decir, el planteo inicial, y cómo voy a resistir las eventuales respuestas que me va a dar el otro cuando yo plantee. Más que nada porque esto nos va a ir aportando elementos que probablemente se nos hayan pasado por alto en este análisis. Tenemos que ir imaginando qué es lo que el otro nos podría contestar cuando le pidamos, en el ejemplo, quiero 15.000 pesos en el sueldo. ¿Qué me podría contestar el otro? No, estamos en un periodo de crisis, no tengo 5 empleados. Bueno, para ir un poco preparando digamos, gestión de la comunicación. Segundo punto, la segunda fase va a ser el abordaje de la comunicación. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles como comunicadores? Y entonces allí, sobre todo al inicio, ir planteando cómo vamos a empezar esa conversación para plantear nuestras reivindicaciones, qué tipo de recursos vamos a generar para mantener una relación empática, es decir, un ida y vuelta que nos permita empezar un proceso y que no se detenga en esa conversación, qué preguntas, qué afirmaciones vamos a hacer, cómo se resolverán eventualmente las divergencias perceptivas, es decir, cuando el otro diga, no, pero tal cosa, ¿cómo le vamos a hacer saber que esa es su percepción pero no la mía? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a verbalizar eso? Porque no le vamos a decir, sí, pero eso es lo que usted piensa y yo pienso distinto. No, es decir, ¿cómo vamos a dar la vueltita para plantear eso? ¿Cómo vamos a transmitir lo que son nuestras necesidades e intereses individuales y los que son compartidos? Lo vamos a decir con un ejemplo, lo vamos a contar, vamos a ir planteando que usted, si estuviera en su lugar, como planteamos, yo también pensaría igual, pero sabe que desde mi lugar, tal cosa. ¿Cómo vamos a plantear las alternativas? ¿Cómo vamos a hacer el cierre de la charla si lo que estamos haciendo es programando que esto va a continuar en otras sesiones? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer si fracasa la negociación? Porque recuerden que este proceso de negociación, el objetivo no es únicamente alcanzar un acuerdo, el objetivo es resolver intereses. De repente ni necesito plasmarlo en un acuerdo escrito, de repente los intereses se resuelven porque o se solucionan mis demandas
se atienden mis demandas sin que haya mayor tránsito, sin que llegue a lo que puede llegar a ser una escalada de conflicto. ¿Cómo vamos a elaborar el acuerdo si prospera el entendimiento? ¿Va a ser escrito? ¿Quiénes van a participar y demás? En suma, entonces, para cerrar esta fase de análisis y diagnóstico, eh, lo que vamos a hacer entonces es preparar todo el material y una vez que preparemos todo ese material, todavía nos faltan insumos y en esta preparación va también el qué quiero, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a plantear y por eso el tema de la comunicación es un tema tan importante, porque si yo quiero algo pero no logro transmitir lo que quiero, es lo mismo que no quisiera nada, el otro no se va a dar por enterado. Entonces ahí recién nos vamos a sentar a diseñar la estrategia y cuando nos sentemos a diseñar cuál estrategia vamos a adoptar, es que vamos a readecuar todo este tema de la comunicación a esa estrategia. Por eso decía que en esta fase del tema de comunicación está bien que lo planteemos, pero para tomar elementos, porque solo a veces nos damos cuenta de cosas que nos faltan o elementos que no hemos atendido para hacer el diagnóstico, cuando empezamos a imaginarnos en la cabeza qué es lo que vamos a decir, qué es lo que nos podrían contestar. Ahora, el cómo efectivamente lo vamos a decir, lo vamos a terminar de estructurar